Un saludo muy especial a todos nuestros compañeros de SENA, a nuestra tutora Ariana María Sáenz. Hoy estamos reunidos y vamos a hacer un conversatorio con el doctor Kelly Willer Giraldo sobre mecanismos de acción de tutela. En este momento él ocupa el cargo como personero delegado de Derechos Colectivos y Medio Ambiente del municipio de Itagüí. También ha tenido él una trayectoria de 20 años en la rama judicial, 6 años como profesional universitario del juzgado décimo. En este momento vamos a arrancar este conversatorio con el doctor para que él nos manifieste sus experiencias vividas y, digámoslo así, cómo él ha afrontado este tema de la acción de tutela en su parte laboral. Entonces él nos va a hacer como un recuento de lo que él ha vivido. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Afortunadamente bien, le agradecemos el rato que nos brinda. Entonces démosle comienzo de una vez a esto, ya que en la trayectoria que tiene y la experiencia nos va a enriquecer mucho los aportes que nos haga a este conversatorio. Entonces sí, dejamos rueda suelta ya al tema. Bueno, cordial saludo, Carlos, muy complacido que se hayan acercado a la personería de Itagüí de antemano para que sean conocedores los estudiantes del SENA y todos ustedes de la comunidad de Itagüí e incluso de los municipios vecinos que estamos prestos a brindarles nuestra orientación frente a cualquier inquietud o cualquier acción que tengamos que emprender en pro de los beneficios de la comunidad. Como parte del componente o del paquete de servicios, por así decirlo, que contamos en la personería, está el de la difusión de los derechos individuales y los derechos colectivos, como parte pues, de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Que es la razón de ser de las personerías, ¿cierto? Frente a las inquietudes y planteamientos que nos están haciendo en el trabajo que están realizando en el SENA, y más específicamente lo que es la acción de tutela, que es una acción constitucional consagrada o instituida en el año 1991, tenemos que tener muy en cuenta que hoy por hoy, y de pronto lamentablemente hay que reconocerlo, es el mecanismo al que más están recurriendo los ciudadanos colombianos. ¿Y por qué tenemos que decir que lamentablemente? Porque estamos en un Estado social de derecho en el cual se debe garantizar a los ciudadanos la protección y efectividad de los derechos individuales. Pero lo que nos estamos encontrando en la realidad y en la práctica es que hoy, día tras día, se va incrementando la interposición o la argumentación de las acciones de tutela. Las más, o la mayoría de ellas, en relación a la vulneración al derecho a la salud y al derecho de protección, que es un derecho también que tiene el rango de carácter fundamental. Es muy importante que la comunidad y los estudiantes, que a su vez pueden ser replicadores del conocimiento o del tema que estamos hablando, que sepan que la acción de tutela es un mecanismo ágil, preferente y sumario, que no tiene mayores solemnidades ni requisitos para su presentación. Incluso se puede presentar de manera verbal si el usuario acude al centro de servicios de los juzgados, si bien sea de Itagüí o de cualquier municipio, y el usuario expresa que no sabe leer ni escribir, entonces manifiesta que va a presentar la tutela de manera verbal. Lo que debe hacer es expresar cuáles son los hechos que dan lugar a la presentación de la tutela. No es necesario que manifieste cuáles son los derechos que considera están siendo vulnerados, porque el juez, en virtud a un principio que se denomina que el juez conoce el derecho, puede hacer esa interpretación. El usuario simplemente expresa cuáles hechos constituyen que se están convirtiendo en una transgresión de sus derechos, y allá le reciben la solicitud o la acción de tutela. Para tener en cuenta, solamente hay dos casos en los cuales solamente hay un caso en el cual el juez puede rechazar la tutela, cuando no haya claridad frente a lo que está solicitando el ciudadano. Normalmente el ciudadano expresa los hechos y hace la solicitud de qué consiste, qué quiere que diga el juez en la sentencia, ¿sí? ¿Qué está reclamando? ¿Qué reconocimiento de un derecho está haciendo? La tutela tiene 10 días para ser resuelta por el juez. Una vez presentada, una vez que radica la tutela, le es asignada a cualquiera de los despachos
y el juez asume el conocimiento y lo que hace es librar un oficio con destino a la entidad de derecho público, de derecho privado o el particular que preste un servicio público que considere que está violando el derecho, para que éste dentro de los 3 días siguientes puede darle un día, puede darle 2, 3, puede darle un término de horas para que rinda un informe frente a la manifestación que está haciendo el ciudadano de esos hechos que considera le están realizando. La pregunta de pronto, ¿qué pruebas debe entrar el ciudadano o qué documentos, digamos, en el caso de salud, que es donde más hay una estadística, donde más se presenta la vulneración pues, de los derechos, digámoslo así, con estos medicamentos que no cubre el post? Entonces, ¿qué documentos debe llegar? O de pronto, si usted me dice que es con la mera voluntad de llegar y llegar donde el juez y manifestarle pues que le están violando sus derechos, ¿ahí qué pasaría ahí? Bueno, es muy importante que los ciudadanos tengan en cuenta una cosa, que es que para que uno pueda hablar de una presunta vulneración de un derecho, lo primero que debe hacer es haberle reclamado al particular que presta el servicio público o a la entidad estatal que le reconozca un derecho, que se pronuncie frente a un derecho. Ejemplo, voy donde el médico general y el médico general a su vez me remite donde un especialista, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo con la orden de remisión donde un especialista? Voy al centro de regulación de mi EPS, este me remite a otra EPS o a un centro de autorizaciones y allá es donde le deben dar la autorización a uno. Si la autorización es muy prolongada en el tiempo, o empieza a recibir el ciudadano una serie de excusas o manifestaciones de que no hay especialistas, de que no hay contratos, que es lo que normalmente más ocurre a nivel del régimen subsidiado. Entonces, como uno de los derechos que tiene quien está siendo atendido en salud es que haya un pronto diagnóstico, si se está presentando una prolongación indebida en el tiempo frente a la autorización, se puede recurrir a la acción de tutela. Claro está, hay que tener en cuenta otro tipo de casos, como cuando un usuario está hospitalizado y el médico dice hay que remitirlo a una clínica de 4º nivel y la persona se queda hospitalizada a la espera de que haya una autorización, cuando en un caso extremo como ese la atención es prioritaria, entonces la EPS tiene que tener en cuenta la situación del paciente. Entonces, el juez debe analizar con mucho cuidado el tipo de patología que tiene la persona, si está hospitalizada, los casos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como son los menores y las personas de la tercera edad, las madres gestantes. Son situaciones particulares que se deben tener en cuenta por parte del funcionario judicial a la hora de estudiar una tutela. Bueno, digamos que la presentación es personal, ¿cierto? Sí, la presentación es personal. Digamos en este caso que la persona está hospitalizada, que no se vale por sí misma, ¿qué mecanismos debe tener él o cuál es su forma de actuar o con un representante? ¿Cómo es eso? Carlos, te cuento. A nivel de la acción de tutela está establecida una figura que se llama la agencia oficiosa. La agencia oficiosa es una figura que le permite a cualquier ciudadano de presentar una acción de tutela en nombre de otra persona. Y entonces esto posibilita que se ponga en funcionamiento la administración de justicia. La persona debe expresar en la acción de tutela que en favor de quien interpone la tutela no está en condiciones de promover su defensa. Entonces cualquier ciudadano puede entrar a actuar en pro de la defensa de los derechos de otra persona, o el Ministerio Público también, en este caso la personería. Si la personería tiene conocimiento o una denuncia de que existe la Defensoría del Pueblo, algún comisario de familia, un funcionario público, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un hecho que se traduzca en una potencial vulneración de los derechos de un individuo, cualquiera que éste sea, tiene la potestad y la obligación de hacer uso de este mecanismo en favor de los derechos de esa persona. Bien, entonces, Carlos, discúlpame, yo hago un pequeño paréntesis. A nivel de la acción de tutela existe un mecanismo muy importante que se llama la medida provisional. La medida provisional. La medida provisional consiste en que una vez dentro del texto de la tutela o la expresión que hace el ciudadano manifiesta o le solicita al juez que como medida provisional se expida una orden para de manera inmediata cesar la vulneración de esos derechos. Ejemplo en materia de salud. Sí.
tengo pendiente una autorización para un médico especialista. Le solicito, en virtud del estado del paciente o la urgencia con la que le requiera el procedimiento, le solicito al señor juez que dicte una medida provisional. Esa medida provisional equivale a un fallo anticipado. Entonces, hoy viernes yo radico la solicitud de tutela, le solicito al señor juez que dicte una medida provisional y el señor juez, una vez estudiados los hechos, lo que yo estoy pidiendo y los medios de prueba, entra a dar una orden para que se proteja de manera inmediata los derechos. Es muy importante que la gente conozca este mecanismo. Bueno, desde la parte como experiencia y trayectoria que tenías, o sea, ¿qué falencias le encontrás a este mecanismo de la acción de tutela? Bueno, realmente hay que mirarlo en doble sentido, en doble vía, por así decirlo. Falta más conocimiento de los ciudadanos frente a para qué sirve el mecanismo de la acción de tutela, porque la acción de tutela no reemplaza los procedimientos ordinarios y está establecido en el decreto que reglamenta la tutela que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario. ¿Subsidiario qué quiere decir? Que habiendo otros mecanismos dentro del ordenamiento, el ciudadano colombiano debe acudir a esos mecanismos. Incluso algo muy importante es que existiendo otras acciones constitucionales como la tutela en el ordenamiento, hablando del caso específico de la acción popular, un juez en una acción popular, en un escrito de acción popular, si del contenido del escrito ve que hay una vulneración de derechos de carácter individual, puede mutar o transformar la acción popular en una acción de tutela. Eso es un punto muy importante que de pronto la ciudadanía no conoce, pero que habiéndose hecho uso de la acción popular, que también es una acción constitucional para la protección de derechos colectivos, el funcionario judicial puede adecuarla a una acción de tutela. De forma individual. Carlos, y con respecto a lo que estaba aconteciendo con la tutela, de tiempo atrás ha generado mucha polémica la posición del gobierno nacional de entrar a restringir la tutela frente a ciertos aspectos. Y yo creo que es una situación que debe ser, la sociedad civil debe estar expectante a eso, porque la acción de tutela ha demostrado su efectividad. Y otro problema que se presenta con la acción de tutela es que se está presentando cierta morosidad en el cumplimiento de los fallos de tutela. Anteriormente, una vez recién expedida la Constitución del 91, había mucho respeto por la acción de tutela de parte de los funcionarios públicos. De un tiempo para acá hay cierta renuencia, o no sé si les está perdiendo el estatus y la relevancia que tiene. Entonces ya los usuarios, ¿qué tienen que hacer? Una vez vaya a la tutela y se le ha otorgado un término a la autoridad para que cumpla la orden, tienen que recurrir a un incidente por desacato. Entonces esa situación hace que el cumplimiento efectivo del fallo de tutela se prolongue en el tiempo y continúa perpetuando la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Exacto, de pronto otra internamente que tiene una pregunta que está muy cerca al comentario que nos das es la efectividad de la prestación de este servicio. Entonces estamos viendo que se ha ido perdiendo como ese poder que tiene la acción de tutela. ¿Qué entidades, o de pronto no sé si en parte del gobierno, puede regular a que esto le volvamos a dar ese estatus que se tuvo, digamos, en la anterioridad? A ver, yo creo que es muy importante que los funcionarios públicos, sobre todo lo que es la rama ejecutiva y algunas otras ramas del poder público, sean muy conscientes de la importancia de este mecanismo y pensar en que no tenga que llegar el ciudadano a hacer uso del mismo, porque muchas veces cuando ya el ciudadano hace uso del mecanismo de la tutela es porque casi que podemos dar por sentado que se está presentando un mal funcionamiento de la administración pública. Y vamos al caso concreto de lo que es en materia de desplazamiento, las personas que han sido víctimas de desplazamiento y que han ingresado a los distintos programas que ha establecido el gobierno nacional para atender a la población desplazada. El tema de lo que es el tema relacionado con la situación pensional, donde hay una cantidad de solicitudes de reconocimiento de prestaciones represadas en el seguro social y ahora frente a la creación de colpensiones, y el tema de la salud. Entonces es muy importante que aparte de lo que tienen que hacer, que tengan que intervenir los jueces en pro de los derechos de los ciudadanos,
las distintas autoridades del nivel administrativo, tales como la Superintendencia de Salud, las comisiones de regulación o las entidades que tienen un carácter disciplinario, incluyendo la Procuraduría, sean más exigentes y le hagan cumplir con mayor prontitud esas normas que consagran los derechos de los ciudadanos. Existen autoridades del nivel administrativo y disciplinarias que también pueden tener, por así decirlo, más mano dura frente al actuar repetido de algunas instituciones que con ese tipo de comportamiento le están vulnerando los derechos a los ciudadanos. Excelente. Bueno, agradecemos este espacio que nos brinda. De pronto, si tenés como un mensaje para enviarle a nuestros compañeros que estamos pues profundizando en este tema del estudio de los temas de gobierno local y digamos que esta acción de tutela hace parte de eso, un mensaje a nuestros compañeros acerca de lo que tratamos. Bueno, el mensaje para todos los jóvenes del SENA y los estudiantes y la comunidad de Itagüí es que conozcan más sobre los derechos que tienen, que sirvan a su vez como difusores de ese conocimiento, que se acerquen hasta acá cuando en sus comunidades tengan algún inconveniente, que estamos prestos a brindarles nuestra ayuda y que en aquellos momentos en que consideren que les están vulnerando un derecho, sean conscientes de que cuentan en el ordenamiento con unos mecanismos para hacer valer los mismos. Entonces la invitación muy cordial es en ese sentido, a que nosotros en materias como el tema de la salud, donde tenemos unos derechos que no solamente se limitan al tema de la prestación en salud, sino unos derechos que van más allá, porque la salud es un derecho que también comporta lo que es toda una comunidad, lo hagamos efectivo y hagamos las reclamaciones, o muchas veces no solo a nivel individual, sino que como grupo estudiemos qué tipo de acciones podemos emprender en aras al reconocimiento efectivo de las mismas y que no se queden consagrados en un papel y no sea efectivo el reconocimiento de estos. Excelente. Bueno, compañeros, esto ha sido una pequeña charla. El tema es amplio y largo, ¿cierto? Y el tiempo es corto, pero fue sustancioso, pues, una buena experiencia. Esto amerita es casi de un tema de todo un día, pero bueno, le damos muchísimas gracias al doctor por, digamos, brindarnos este espacio y quedamos atentos para seguir nuestra rueda de trabajo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, aprendices del SENA, de la tecnología de gobierno local. Mi nombre es Juan David Restrepo Escobar. El día de hoy me encuentro con un ciudadano, una persona que hasta hace poco puso en práctica su primera acción de tutela. Este mecanismo por medio del cual todos los ciudadanos podemos proteger o exigir la protección de nuestros derechos fundamentales. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Andrés Felipe Montoya Sierra. Muy bien. Señor Andrés Felipe, ¿qué conoció usted como ciudadano colombiano antes de interponer su primera acción de tutela? ¿Qué conoció usted sobre este mecanismo de protección? Pues no tenía ningún conocimiento pues, sobre eso. No sabía ni cómo era una tutela, ni cuál era los procesos, hasta que empecé pues, mi trabajo pues, de tutelamiento con la PS. ¿Qué fue lo que lo motivó exactamente a interponer su primera acción de tutela? O sea, que lo motivo por el proceso por el que estoy pasando, una enfermedad que yo tengo en la cabeza, una operación que me hicieron, pues de cómo me aceptaron que no me volví a salir y debido a que me volví a reproducir, entonces tutelé para la PS porque, o sea, ellos me confirmaron algo y las pruebas no fueron así. O sea, que era un mecanismo que le habían realizado y realmente no se lo estaban negando. O sea, tuvo un problema para acceder a su servicio o a su derecho a la salud como tal. Sí, era un proceso que empecé y me estaban cruzando los bajitos carameleando pues, y me iban que ir a la cita, que para mañana, que venga mañana, que llame mañana. Y así pues prácticamente un mes completo y nadie me solucionaba nada en la PS. Muy bien. ¿Cómo fue que conoció sobre este mecanismo de acción de tutela? Por medio pues, de mi jefe de trabajo pues, que es abogado y me asesoró pues, sobre qué debía hacer, pues, teniendo en cuenta pues, la gravedad pues, del problema que tenía. Entonces él me asesoró y me dijo dónde lo podía dirigir, qué podía hacer. ¿Y cómo fue el mecanismo para interponer su primera acción de tutela? Pues me dirigí pues, a los juzgados de
Itagüí, a la oficina, pues como a la oficina de salud. Me presentaron un abogado, él me atendió, pues me tomó los datos, me explicó que era una tutela, cuándo se hacía legítima, cuándo no se debía hacer, y él me revisó mi caso, mis papeles, o sea, pues con mis puntos pues de gravedad pues de la situación, y entonces ya me dirigió con otra persona, fue el que me tomó pues la información y me dijo dónde me debía llevar, o sea, a qué juzgado me debía pues, dirigir, y proceso a seguir. Y antes de usted interponer la acción de tutela, ¿hizo uso de algún otro mecanismo o fue directamente este mecanismo el que puso en práctica para exigir la protección de su derecho fundamental a la salud? No, antes de la tutela, yo primero pues corté a las reuniones después de dirigirme pues, directamente a la PS, llamar, pues hablar con un médico pues, de familia, como se dice, pues pedir una cita para que pues, me revisara, me solucionara el problema, y debido a eso que nadie me dio respuesta de todo lo que yo hacía, me tocó pues averiguar pues, las tutelas y qué podía hacer. La personería municipal también tuvo algún papel en este proceso de entablar la acción de tutela contra la EPS. De pronto tuvo algún acercamiento también con la personería municipal. Sí, es que por medio de ellos fue que empecé el proceso por medio de la personería, fue que me ayudaron para tutelar y solucionar ese problema. ¿Allá directamente le redactaron el documento o fue en alguna otra oficina, alguna otra instancia donde le redactaron la tutela? ¿En qué oficina exactamente fue donde le redactaron la tutela? Directamente en la personería, yo me di a la personería, ahí pues como te digo ahorita, me atendió un abogado y ahí mismo en la personería me redactaron la tutela y me ayudaron con el problema. Muy bien, después de interponer su acción de tutela, ¿qué ha pasado? O sea, de pronto se le ha dado respuesta, se le ha dado una solución, o qué ha pasado de pronto con la EPS desde que se interpuso la acción de tutela. Después de que puse la tutela, se demoraron prácticamente 3 días para darme respuesta, inmediatamente me dieron respuesta y me asignaron la cita. Si no hubiera sido así, todavía estuviera esperando que me llamaran directamente de la PDC. ¿Cuánto tiempo más o menos se demoraron en darle respuesta a usted después de 3 días. Y en 3 días recibió el resultado. Después de la tutela, 3 días. Igual que si no ha puesto la tutela, yo iba para 2 meses y nada que me llamaban. Muy bien. De esta forma podemos apreciar cómo la acción de tutela es un mecanismo efectivo para la protección de nuestros derechos. Y vemos por medio de la experiencia de un ciudadano que realmente este mecanismo es efectivo para exigir la protección de nuestros derechos. Estuvo con ustedes Juan David Restrepo Escobar, aprendiz del SENA en la tecnología de gobierno local, con la instructora Ariana Sáenz. Muchas gracias.